Muy buenas, domingueros. Hoy vamos a hablar de la historia empresarial de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, desde su construcción a la etapa de Simón Casas. Creo que es un programa de interés. Así que bienvenidos al Toro por los Cuernos. Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Es obligado empezar el programa haciendo un recuerdo de Miguel Espinosa Armillita. Se acaba de morir bastante joven, con 59 años, y a mí la noticia me ha llenado de tristeza, porque la faena mejor que he visto en mi vida, la más inspirada y la más bella, se la vi realizar a Armillita en el otoño de 1982 en el Festival de Homenaje a Julio Robles. Salió un novillo muy bueno de Juan Pedro Domecq y Armillita verdaderamente hizo una obra maestra. Toreó con una suavidad, con una sutileza, con una elegancia, sobre todo con la mano izquierda, que jamás se me olvidará. Vuelvo a insistir, yo creo que es la faena más inspirada que he visto nunca. Desde ese momento me hice armillista y siempre que vino a España fui a verle con la máxima ilusión. Lo malo es que con el toro con las puntas en su sitio, con el toro cuatreño, con el toro de cuajo, pues Armillita nunca se decidió a torear como toreó aquel novillo. Pero a pesar de eso guardo de él un recuerdo imborrable. Pienso que por su calidad y por su buen conocimiento del oficio, Armillita tenía que haber sido mucho más de lo que fue. Yo creo que su carácter abúlico le desvió de ocupar el puesto para el que estaba llamado, que era máxima figura del toreo. A pesar de eso y a pesar de su indolencia, creo que ha escrito, tanto en España como en México, donde sí que ha sido figura, pues páginas bellísimas de la historia del toreo. Es obligado a hacer una referencia a su padre Fermín, que sin duda ha sido el más importante matador de toros que ha dado México, pero sin ser tan poderoso como su padre, Armillita fue más artista y ha sido uno de los grandes artistas del toreo mexicano y, por supuesto, del toreo universal. Le llevaremos siempre en el corazón y ha dejado un recuerdo inolvidable para los catadores del mejor toreo. Hoy vamos a hablar de la historia empresarial de la Plaza de Toros de Madrid. Creo que es un tema muy oportuno, teniendo en cuenta la polémica en la que lleva envuelta la Plaza de Madrid desde hace varios meses. Me parece que a los aficionados les va a resultar interesante conocer cuáles han sido pues, todas las peripecias empresariales por las que ha pasado la primera Plaza de Toros del mundo. Y estoy seguro de que muchos aficionados nuevos van a enterarse de muchas cosas que no conocían. Por tanto, vamos a trazar la historia de la Plaza de Toros de las Ventas, pero no hablando de toros ni hablando de toreros, sino hablando de empresarios. Y esto es muy interesante porque verdaderamente quien tiene la Plaza de Toros de Madrid en sus manos pues tiene un enorme poder en el toreo y por lo tanto varios de los empresarios que han gestionado la Plaza de Toros de Madrid pues han sido muy importantes y han tenido una enorme influencia. Así que yo creo que lo que es pertinente es empezar por el principio. La idea de la construcción de la Plaza de Toros de Madrid se debe a Joselito el Gallo. Joselito el Gallo pensó en las plazas monumentales como un medio de que pudiera entrar más gente a los toros, porque las plazas se habían quedado pequeñas para ver torear a Joselito y a Belmonte, y por lo tanto con plazas más grandes se daría la oportunidad a muchos más aficionados de ver las corridas y sobre todo también había una gran perspectiva de negocio. Joselito el Gallo intentó 3 plazas monumentales. Es el inspirador de la Monumental de Barcelona, es el inspirador de la Monumental de Sevilla, de efímera existencia, y es el inspirador de la Monumental de las Ventas. Joselito el Gallo tenía en Madrid un gran partidario, que era el arquitecto José Espeliús, y a él fue a quien encargó
la realización del proyecto, de los planos. Verdaderamente José Espeliús hizo una auténtica obra de arte. Yo creo que la Plaza de Toros de Madrid es una maravilla arquitectónica de estilo neomudéjar. Yo no soy experto en arquitectura, pero verdaderamente es la plaza más monumental que existe. Bellísima plaza. Espeliús hizo unos planos muy bonitos, pero una vez hechos los planos, pues se necesitaban dos cosas. Se necesitaban unos terrenos y se necesitaba un capital dispuesto a erigir el edificio. Los terrenos los cedió la Diputación de Madrid y los cedió en un paraje que se llamaba Las Ventas, próximos al arroyo Abroñigal y donde ya terminaba la ciudad. La Diputación, el trato que se hizo era que ella cedía unos terrenos para que construyeran la plaza, pero a los 30 años de construida la plaza, pues la plaza pasaría a su propiedad. Ahora el problema era encontrar el dinero y fue el propio José Espeliús quien aconsejó a Joselito que hablara con Fernando Jardón. Fernando Jardón era en ese momento el empresario del Teatro Real y había ganado mucho dinero en negocios en América. Era un indiano. A él se le propuso el negocio y aceptó encantado. Y así fue como se constituyó una sociedad llamada Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, donde Fernando Jardón era el socio principal. Lamentablemente Joselito no pudo ver realizada su ilusión porque al poco tiempo le mató un toro en Talavera de la Reina, el 16 de mayo de 1920. Y José Espeliús, quien había diseñado el edificio, tampoco pudo verlo terminado, ya que murió en 1928. Le sustituyó y en la finalización del edificio Manuel Muñoz Monasterio, que por cierto el señor Muñoz Monasterio es quien también hizo los planos del Santiago Bernabéu. La plaza se puso el primer ladrillo el día 15 de marzo de 1922 y estaba terminada en 1929. Lo que ocurre es que no se inauguró inmediatamente porque los aficionados veteranos tenían un gran amor a la plaza de la Carretera de Aragón y miraban con recelo a la Plaza Nueva. Es en 1931, el 17 de junio, cuando se da el primer festejo, pero este festejo no lo dio la empresa que había erigido el coso, no lo dio Nueva Plaza de Toros de Madrid, lo dio el Ayuntamiento Republicano de Madrid para aliviar el paro obrero. Cuando la Plaza de Madrid empieza a dar corridas de modo continuado es a partir del día 21 de octubre de 1934, que es cuando Nueva Plaza de Toros de Madrid, que había erigido el coso, cuando empieza a gestionarlo. Lo que hizo el señor Jardón, que era el socio mayoritario, fue trasladar el planteamiento de temporada que había en la Plaza Antigua, lo trasladó a la Plaza Nueva y también trasladó al gerente. Se trajo con él a Juan María Alonso Orduña, que había estado ya de gerente con Pajes en la Plaza Antigua. Se dieron gran prisa en tirar la Plaza Antigua. Yo creo que para que no sucediera lo de Sevilla, que al final la vieja maestranza terminó con la nueva monumental. Aquí tiraron la Plaza Antigua muy rápido para que la Plaza Nueva no tuviera competidores. Y en esta primerísima etapa solo se da una temporada completa, que es la temporada del año 35, porque en el año 36 va a estallar la Guerra Civil y por lo tanto la actividad taurina pues se va a ver muy afectada y se va a paralizar, hasta el punto de que la Plaza de Toros pues va a perder todas las tablas porque se usaron para que se calentara la gente. En el ruedo se cultivó una huerta y además los pasillos se usaron como almacén de municiones. Una vez terminada la guerra, pues Nueva Plaza de Toros de Madrid reinicia su actividad. Hay un punto crítico en estos primeros años de Nueva Plaza de Toros de Madrid, que es el final de la temporada de 1945. Resulta que la Plaza de Toros de Madrid costó 2,5 millones de pesetas. Esto era una fortuna en aquellos tiempos. Y en el año 1945, cuando ya la plaza pues tenía ya unos añitos, tenía pues casi 10 años de actividad continuada, salvo el paréntesis de la guerra, pues resulta que a finales del año 45 Nueva Plaza de Toros de Madrid está en bancarrota.
La plaza ha costado mucho dinero y no se han podido todavía pues, compensar los gastos de la construcción. Unos pequeños accionistas catalanes están muy inquietos porque la sociedad nunca ha repartido beneficios. Entonces a la Junta General de Accionistas mandan a su representante, que es un abogado llamado Livinio Stuig. Livinio Stuig era un abogado madrileño que no sabía nada de toros, no había visto ni una sola corrida y llegó a la Junta General de Accionistas para defender los intereses de los pequeños accionistas catalanes y para intentar, sobre todo, que estos cobraran. Pero José María Jardón, que había sustituido a su padre como accionista mayoritario en Nueva Plaza de Toros de Madrid, José María Jardón era un hombre muy simpático, un hombre con un gran don de gentes y supo atraer a su lado a Livinio Stuig y le nombró gerente porque Alonso Orduña se había retirado. Así es como en los principios del año 46 Livinio Stuig se hace con la gerencia de la Plaza de Toros de Madrid. Livinio Stuig lo primero que hizo fue pedir un crédito de 1 millón de pesetas al Banco Hispanoamericano porque no había dinero, no había liquidez para afrontar la temporada del año 46. Una vez obtenido el crédito, echó a andar la temporada y aquel año de 1946 fue el primer año que la Plaza de Toros de Madrid dejó beneficios. El año 47 también va a ser un año muy importante para la Plaza de Toros de Madrid porque se va a crear la Feria de San Isidro. Hasta entonces, en la Plaza Nueva se seguían los mismos usos y costumbres de la Plaza Antigua, es decir, no había feria. Las corridas de toros eran en primavera y en otoño, normalmente los carteles fuertes eran los jueves y los carteles menos interesantes los domingos, y las novilladas se celebraban durante el verano. Esta era la mentalidad, y con esto rompe Livinio Stuig. Livinio Stuig sabe que en la primavera del año 47 hay poco interés. Manolete ya ha dicho que va a reaparecer tarde, de hecho reapareció el día 22 de junio en Barcelona, y además tampoco cuenta con Arruza, que fue el gran atractivo del año 46 porque se había roto el convenio y los toreros mexicanos no podían torear en España. Entonces, Livinio Stuig sintió la necesidad de que había que hacer algo nuevo para interesar al público, y es así como surge la Feria de San Isidro. La Feria de San Isidro, en su primera edición, la del año 47, fue una feria muy modesta, porque el día de San Isidro cayó un jueves, ese día hubo una corrida de toros, el viernes hubo otra corrida de toros, el sábado una novillada, el domingo una corrida de toros y luego el jueves siguiente una corrida de toros. Como se ve, la feria era muy corta, era de 5 festejos y verdaderamente no pasó gran cosa en la feria, pero la gente la cogió con muchísimo interés y hubo muchos llenos. Esta feria del año 47 de San Isidro fue un éxito y ya al año siguiente Livinio Stuig va a anunciar 8 corridas de toros y prácticamente desde ese momento la feria de San Isidro se convierte en la gran cita de la temporada. No hay figura del toreo que se precie que prescinda de San Isidro, porque en San Isidro es donde los toreros mantienen la cotización y defienden la cotización y se ponen verdaderamente en figura. Por lo tanto, desde el primer momento la Feria de San Isidro fue la gran cita de Madrid y a partir de ese momento lo único que hará es crecer. En los años 50 suele estar en torno a 10 corridas de toros, en los años 60 pasa a 16, en los años 70 pasa a 20, en los años 80 pasa a 25 y ya en los albores del año 2000 San Isidro dura un mes y nadie duda de que es la cita más importante del calendario, pues se le ocurrió a Livinio Stuig. Con Livinio Stuig la Plaza de Toros de Madrid vive su primera edad de oro. La gerencia de Livinio Stuig va a ser una gerencia larga porque ya he dicho que entra a finales del 45 y se jubilará a primeros de los años 70. Livinio Stuig va a ser muy beneficioso para Madrid. Por cierto, también idea la Feria de Otoño. Y Livinio Stuig va a crear un imperio para los Jardón porque a raíz de su éxito en Madrid, Nueva Plaza de Toros de Madrid se va a constituir en un enorme imperio y va a extender su influencia pues,
prácticamente por todo el mundo de los toros. Se va a hacer con la Plaza de Toros de Valencia, con la Plaza de Toros de San Sebastián, con la Plaza de Toros de Gijón, con la Plaza de Toros de Dax en Francia y otras muchas. Aparte de eso va a tener 2 ganaderías, el Jaral de la Mira y el Pizarral, y también van a apoderar durante mucho tiempo a Antonio Ordóñez. Livinio Stuick hizo de la Plaza de Toros de Madrid un gran emporio. Como se ve, era un señor que no sabía nada de toros, pero era un señor con un olfato empresarial espectacular. Bien es cierto que también le ayudó la coyuntura. Hay que tener en cuenta que en los años en que Livinio Stuick está de gerente de la Plaza de Toros de Madrid, se dan cita 2 generaciones de figuras del toreo inolvidable, como es la de los años 50, con Aparicio, Ordóñez, César Girón, y la de los años 60, el Viti, Camino, Puerta y el Cordobés. También la mentalidad del público era mucho menos dura que la del público madrileño de antes de la guerra y mucho menos dura que la del público madrileño pues, de los últimos tiempos. En la posguerra parece que hay un deseo general de que las cosas salgan bien, de que existan triunfos, y ese ambiente de amabilidad propicia unos San Isidros triunfales donde se cortaban muchísimas orejas. También hay que tener en cuenta que aquel toro, que generalmente era muy chico y no tenía los 4 años, pues propiciaba el triunfo y el triunfalismo. Son años dorados, los San Isidros de los años 50 y 60, y no faltaba feria donde no salieran los 3 matadores por la Puerta Grande en Unión del Mayoral. Pero Livinio Stuick no solo era capaz de hacer un San Isidro interesante, un San Isidro que era más corto que el actual, pero donde las figuras estaban 3 veces. No solo era capaz de hacer un San Isidro interesante, sino que lograba mantener el interés durante toda la temporada, porque por Madrid pasaban todos los novilleros punteros y todos los toreros de interés. Fue una etapa absolutamente brillante. Lo malo es que Livinio Stuick se jubiló y le sustituyó en el cargo Fernando Jardón, nieto del fundador de Nueva Plaza de Toros de Madrid e hijo de José María Jardón. Y con Fernando Jardón llegó la primera crisis de la Plaza de Toros de las Ventas. Fernando Jardón se hace cargo de la Plaza de Toros de Madrid, para ser exactos, en los albores de la temporada de 1975. Los tiempos han cambiado. Después de muchos años de triunfalismo y de tolerancia, el público empieza a ser más exigente. Por otro lado, existe una crítica taurina mucho menos elogiosa y mucho menos benevolente que la de años anteriores. Como digo, el clima general de la fiesta ha cambiado. Esto es cierto, pero no es menos cierto que Fernando Jardón Castet fue un auténtico desastre para la Plaza de Toros de Madrid. Los últimos años de Nueva Plaza de Toros de Madrid Sociedad Anónima pueden considerarse como desastrosos. Lo que indica el cambio de mentalidad en esa empresa es el hecho de que en el año 73 venden la Plaza de Toros de San Sebastián para ser demolida. Esa venta, porque aquella Plaza de Toros, el añoradísimo Chofre, era propiedad de la familia Jardón, esa venta indica hasta qué punto habían cambiado las cosas y hasta qué punto era nefasto el nuevo gerente de Nueva Plaza de Toros de Madrid. Es absolutamente indicativo tirar una plaza monumental por un puñado de dólares. Fernando Jardón lo hizo francamente mal. La temporada de Madrid perdió completamente su interés y el interés se redujo a San Isidro. Los otros 7 meses eran sucesiones de malos carteles donde con corridas muy duras y muy baratas pues se despeñaba a todos los matadores y a todos los novilleros. La Plaza de Toros de Madrid quedó solo para los patibularios, para aquellos toreros que no tenían otro remedio que venir si querían torear. El resto de los toreros
empezaron a no frecuentar Madrid y solo sus comparecencias quedaron reducidas a la Feria de San Isidro. Pero la Feria de San Isidro tampoco tuvo la brillantez de los tiempos de Livinus Twigg. No tuvo esa brillantez porque, como digo, los tiempos habían cambiado y por lo tanto la crítica y el público era más duro, y también porque en esos años 70 el toro de Lidia atraviesa una enorme crisis también. Se ha empezado a pedir el toro con la edad cumplida, se ha empezado a pedir el toro fuerte, serio y muy bien presentado, y claro, como las ganaderías habían estado rebajando la raza durante 20, 25, 30 años, pues estaba viendo que el toro empezaba a salir con la edad cumplida y empezaba a salir muy serio, pero no se tenía en pie. Por lo tanto, son años de enorme polémica. Sí que es cierto que las circunstancias no favorecen a Jardón, pero no es menos cierto que Jardón lo hizo francamente mal y, desde luego, la temporada de Madrid dejó de ser interesante para el público y quedó para los turistas, y las ferias de San Isidro tuvieron una enorme bajada de calidad. Ahora, sí que es cierto, para ser absolutamente justo, que después de lo que hemos visto en los últimos años, esas ferias de Jardón se nos antojan espectaculares, porque por lo menos la mayoría de las figuras todavía toreaban 3 veces. La última temporada de Jardón es la temporada del año 78, que fue totalmente desastrosa. Fue un San Isidro muy triste, hubo varias corridas suspendidas por toros desechados, por una huelga de subalternos, por lluvia. Fue un desastre y está claro que Nueva Plaza de Toros de Madrid tenía sus días contados. Para que ustedes se den cuenta lo mal que estaba la Plaza de Toros de Madrid en los últimos años de Jardón, en los últimos 70, pues lo mejor es explicar cómo eran las entradas en San Isidro. En un San Isidro de unas 20 tardes solo se ponían "no hay billetes" 2 veces, con los victorinos, que por aquel entonces Victorino tenía un enorme cartel en Madrid, y con la corrida de figuras más redonda, la que podían torear, por ejemplo, Camino, Teruel y Manzanares. Esos eran los 2 llenos de no hay billetes. Luego había otros 4 o 5 días de 3/4 con carteles bastante buenos, y el resto de la feria, los otros 10 o 12 días de San Isidro, solo había media plaza. Es también en esos años de Jardón cuando la gente deja de ir los domingos y la plaza queda solamente para los 2.000 aficionados que no se pierden una, y para los turistas. Así estaba la Plaza de Toros de Madrid en los últimos años 70. Y así termina el año 1978. Y es cuando la Diputación Provincial de Madrid recupera la plaza, porque hasta ese momento la Diputación de Madrid no había tenido ningún control sobre el coso, porque ya habíamos dicho que Nueva Plaza de Toros de Madrid, sociedad anónima, la familia Jardón tenía derecho a explotar durante 30 años el coso porque lo habían construido. Estos 30 años finalizaron en el año 68, pero en virtud al derecho de tanteo y retracto habían conseguido otros 10 años más, que acabaron cuando finalizó la temporada del 78. Por lo tanto, cuando acaba la temporada del 78, la Diputación recupera el control de la plaza y convoca una subasta. Esta subasta tiene lugar en el mes de enero del año 79, se presentaron las principales empresas y la empresa ganadora fue Taurina Hispalense Sociedad Anónima. Taurina Hispalense ofreció 161 millones de pesetas, que ahora nos puede parecer una cantidad ridícula, pero en el año 79 esta cantidad era abismal, teniendo en cuenta además que después de los espantosos años 70, la Plaza de Toros de Madrid por aquel entonces tenía solamente 3.000 abonados. La cabeza visible de Taurina Hispalense era Diodoro Canorea, el empresario de la maestranza. Diodoro Canorea, en el único año que estuvo, yo creo que no lo hizo tan mal. El problema es que se encontró con una crítica durísima y verdaderamente estuvieron boicoteando sus iniciativas desde el primer momento. No tiene nada que ver a esa crítica complaciente que aplaude todo lo que hace la empresa que ahora estamos viendo. La crítica del año 79 era una crítica muy dura que juzgaba con mucha severidad a la empresa.
Vuelvo a repetir que Canorea no lo hizo mal. Canorea volvió a traer a los novilleros punteros durante la temporada, cosa que no se veía desde hacía muchísimos años. Intentó dar corridas de interés durante todo el año. Resucitó la feria de otoño, que había dejado de dar la Jardón, y hizo un San Isidro bastante brillante. Por ejemplo, en aquel San Isidro de Canorea es la gran tarde de Paquirri con los toros de Torre Estrella. Sin embargo, todos estos aciertos no se le cantaron y todo el mundo se fijó en sus defectos o en sus desaciertos, que fueron fundamentalmente 3. En la organización de la Feria de San Isidro digamos que lo que hizo fue en San Isidro trasplantar sus costumbres de Sevilla. Entonces hubo una primera parte de carteles muy flojos y aunque hubo una segunda de carteles rematadísimos, toda la gente se fijó en los carteles flojos de la primera parte y no en los carteles rematados de la segunda. Hizo una especie de farolillos que estuvieron muy bien, con muchos triunfos, pero todo el mundo se fijó pues, en los primeros días. Ese fue uno de las meteduras de pata de Canorea. La segunda metedura de pata de Canorea fue la superabundancia de corridas de rejones. Tuvo el enorme desliz de anunciar 2 corridas de rejones en San Isidro, y todo el mundo le dijo: señor Canorea, esto no es Sevilla y esto no es Jerez. Ahora nos meten 5 y a todo el mundo le parece bien, pero por aquel entonces 2 corridas de rejones parecieron un abuso. Y luego otra cosa que se le afeó mucho a Canorea fue la presencia excesiva de toreros de Albacete en la Feria de San Isidro. Esto se debía a que los que le habían dejado el dinero a Canorea, sus socios capitalistas para poder entrar en Madrid, era gente de Albacete. Y toda la gente de Albacete recomendó a sus toreros. Por lo tanto, la Feria de San Isidro estaba llena de toreros manchegos que verdaderamente no justificaban su presencia en San Isidro. Hasta tal punto es esto cierto que me acuerdo que en la hoja del lunes, porque por aquel entonces no había periódicos los lunes y los lunes solo se publicaba la hoja del lunes, en la hoja del lunes, el día que empezaba la primera corrida de figuras de San Isidro, el titular era: ayer terminó la Feria de Albacete y hoy empieza la Feria de San Isidro. Pues estos fueron los 3 problemas de Canorea, pero el año de Canorea no estuvo mal. ¿Cuál fue el problema? Pues que con 3.000 abonados se perdió muchísimo dinero y cuando hubo que pagar los 161 millones de pesetas, pues Canorea se vio en la bancarrota, porque además los socios de Albacete le abandonaron. Esta es la razón por la que sale Canorea de un modo precipitado de la Plaza de Toros de Madrid y es en el momento en que el accionista principal y mayoritario de Taurina Hispalense será José Luis Martín Berrocal. José Luis Martín Berrocal únicamente va a dar la temporada de 1980 y es una temporada absolutamente caótica. Berrocal lo hizo francamente mal. Fue un auténtico desastre que no ha tenido parangón en la historia de la plaza. Berrocal, por ejemplo, anunció a bombo y platillo la presencia de Manuel Benítez el Cordobés 2 tardes en San Isidro. El Cordobés había reaparecido el año antes. El Cordobés no se presentó a esas corridas por la sencilla razón de que, a pesar de que le habían anunciado, el contrato no se había firmado. Esta era la poca formalidad del señor Martín Berrocal. San Isidro fue un auténtico caos. Se suspendieron unas cuantas corridas porque no hubo toros. Nunca se sabía bien quién iba a torear y quién no, porque no se sabía bien si había contratado a los toreros o no. Al final fue una feria pues toreada con un montón de sustituciones, con un montón de bailes de corrales y toreada pues por toreros del segundo y del tercer nivel. Fue un auténtico caos. Lo único reseñable de aquella feria del 80 es una actuación heroica de Ruiz Miguel con los victorinos. Pero si mala fue la Feria de San Isidro, peor fue el verano. El verano fue una sucesión de catástrofes. Era incapaz de anunciar 6 toros de una ganadería dura e imposible para 3 legionarios. Era incapaz de eso. Se empezó a echar de menos la formalidad de Jardón y de la antigua empresa.
Esto parecía Madrid, en aquel verano del 80, parecía Lloret de Mar o San Feliu de Guíxols, con unos festejos que los protagonizaba un rejoneador malo, un matador desconocido y un novillero. Todo eran corridas mixtas. Fue un auténtico desastre, hasta tal punto que la Diputación decidió echar a Berrocal y rescindir el contrato.